Muy bien, veamos si Él es el Dios eterno y sempiterno. Era mayor el que estaba en Josué que el sol. Y Josué era un hombre nacido en pecado como usted y yo. Y era mayor el que estaba en Josué y en el sol que se movía por el mandamiento de Dios. Dios le mandó al sol que brillara y que diera sus vueltas, y es gobernado y controlado por las leyes de Dios. Pero mayor era aquel que estaba en Josué que lo que eran las mismas leyes de Dios. Porque el Creador mismo estaba en Josué cuando miró al sol y dijo, tú detente en donde estás, y luna, detente en donde estás hasta que termine esta batalla. Y el sol y la luna le obedecieron. Porque el que estaba en Josué era mayor que el sol y la luna. El que estaba en Josué. Aquel que estaba en Moisés era mayor que Egipto. Egipto tenía los ejércitos más poderosos del mundo y tenían al mundo conquistado en ese tiempo. Pero era mayor el que estaba en Moisés que Egipto, porque Moisés conquistó a Egipto. Aún mayor era el que estaba en Moisés que la misma naturaleza. ¿Ha pensado usted alguna vez que Dios tomó su palabra y se la dio a Moisés y le dijo, ve allá y ordénale al sol que no brille? Y el sol se oscureció totalmente. ¿Es correcto? Él puede hacer que el sol brille y que desaparezcan las nubes, o Él puede hacer que el sol se ponga negro. Él es Dios, Él puede hacer lo que Él desea, y Él está en el Hijo creyente. Amén. Eso es. No había ni una pulga en ningún lado. Pudo haber sido en tiempo de invierno y no había moscas. Pero Dios le dijo a Moisés, ve y habla mi palabra, y yo pondré en tu mente lo que debes decir. Y tú ve allá y levanta un poco de polvo de la tierra y tíralo en el aire, el polvo, y dijo, que haya pulgas. Y probablemente en unas cuantas horas había una capa de varias pulgadas de grueso de pulgas arrastrándose sobre el suelo. ¿Saben ustedes que Dios puede destruir a este mundo con pulgas? Él podría llamarlas pulgas. ¿A dónde van cuando mueren? ¿Qué le sucede a la mosca común? ¿Qué le sucede al chapulín? Viene el tiempo de invierno y baja la temperatura hasta 40 bajo cero, y uno sale a la próxima primavera y hay chapulines por donde quiera. ¿De dónde vinieron? Él es el Creador que los habla a existencia. Él es Dios. La naturaleza obedece a su palabra. Cuando Dios lo habla, tiene que ser. Mayor es aquel que estaba en Moisés que el que estaba en Egipto. Mayor es aquel que estaba en Moisés que cualquier cosa que Faraón podía hacer, todos sus encantos. Mayor era el que estaba en Moisés que el que estaba en los magos. ¿Ven? Mayor es el que estaba en Moisés que toda la naturaleza. Mayor, el que estaba en Daniel era mayor que los leones. Él podía detener esos leones hambrientos. Entonces cualquier cosa que pueda detener a otra es mayor que la que detuvo. Entonces los leones hambrientos salieron a la carrera para comerse a Daniel, pero mayor era el que estaba en Daniel que el que estaba en el león. Mayor era el que estaba en los jóvenes hebreos, mayor era el que estaba en ellos que el que estaba en el fuego. Porque ellos fueron arrojados al fuego, y el que estaba en ellos estaba con ellos e hizo que el fuego no los quemara, cuando el horno fue calentado 7 veces más que lo que antes se había calentado. Porque era mayor el que estaba con Sadrach, Mesach y Abednego que el que está en el mundo. Absolutamente, oh hermano. Mayor era el que estaba en Elías que los cielos de bronce, porque él podía traer la lluvia de esos cielos bronceados cuando no había llovido por 3 años y 6 meses. Mayor es el que estaba en Elías que la muerte, porque cuando llegó el tiempo para que él muriera, Dios vio a aquel profeta anciano y cansado. Él había estado reprendiendo a Jezabel y toda su pintura y cosas modernas, y él estaba cansado, así que él ni siquiera le permitió caminar a casa como lo hizo con Enoc. Él envió una carroza y lo levantó y lo llevó a casa. Es mayor el que estaba en Elías que el que estaba en Jerusalén y en Judea y en las montañas. Mayor era el que estaba en Elías que la misma muerte. Mayor es el que estaba en Elías que la tumba, porque él se escapó de la tumba, él se escapó de la muerte y se fue a casa en una carroza.